Pero sí sale. Voy a hablar de Hebreos. Espero no hablar yo. Espero que pese a mí se escuche la voz de Dios. Pido perdón si no se oye la voz de Dios. Epístola a los Hebreos, bueno, no se sabe quién la escribió. Hay quienes dicen que fue Pablo, pero no hay quien. Entonces, vamos a respetar el que no se sabe de quién es, aunque escuchas cosas muy parecidas a Pablo. Reina Valera, Dios ha hablado por su Hijo. Este libro, yo no sé si lo escriben cuando este grupo de hebreos estaba en una mejor condición que los que estaban en Roma o en otros lugares de Europa, porque estaba la persecución terrible, pero a ellos les dicen que todavía no están sufriendo lo que sufrieron los que estuvieron antes que ellos. No sé cuándo fue eso. Insisto que se escuche, espero mejor la Biblia que todo lo que está alrededor. No sé por qué, pero te traen a tu casa lo peor de lo peor de lo peor. Y no lo pides. Llega solo. Dios ha hablado por su Hijo. Este texto se mueve por cosas que uno no lee en los otros documentos. Enlaza salmos, enlaza todo el Antiguo Testamento para explicarte que Jesús es único, que es un misterio que todavía no entendemos. Es un misterio que se puede empezar a explicar cuando uno es los rompecabezas de la historia, pero es un documento que te hace mirar cómo Dios hace todo para que nadie sepa que es otro más que Él. Porque Él teje lo imposible, ¿no? O sea, María es la mamá es la que dio a luz a Jesús en carne. María tiene descendencia de Salomón, de otro hijo de Salomón, para que no se dé la ruptura con el pacto davídico por parte de un hijo directo de la sangre de David, que también es de Salomón, pero que por esa línea se corta la relación, y entonces en José se tiene que cortar el que sea el padre de Jesús, y así se da. Pero además se dice no hay relación de ninguna clase con ninguna tribu de Judá, ni ninguna relación con Leví, o con toda la familia arónica, ni con todo lo que tuvo que ver Moisés y todo este rollo. Nadie. De hecho, cuando tú lees el árbol genealógico de Jesús, pues Dios hay moabitas, prostitutas, adúlteros, asesinos. O sea, es un show. Y Dios cuando dice, yo quiero por esta línea va a ser. Yo hice una promesa. Ya no depende de ti, depende de mí.
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Está hablándole a hebreos, o sea, está hablándole a gente que debería de entender esto. Gente que por desgracia no lo iba a entender. Bueno, la mayoría no lo entendió, por eso crucificaron a Jesús. A veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Moisés habló de uno aquel que mandaría mucho mayor que él. David dijo que él es mi Señor, le dice al Señor, siéntate a la diestra mientras pongo por estrado de tus pies a tus enemigos. Y así hay gente del Antiguo Testamento que habla de la venida del Señor Jesucristo. Isaías 52, 53, 52, 12, 15 y 53 completo. El varón de dolores, impresionantemente exacto. Salmo 22, David, impresionantemente exacto. Ezequiel, el corazón de carne por el corazón de piedra por corazón de carne. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de la gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos, Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto. El rey que no hizo nada, el rey que no gobernó nada, el rey que no montó ningún reino, el rey que no escribió ningún libro, el rey que no tuvo ninguna escuela, el rey que no. Es el rey te libra a ti y a mí de la muerte. El Hijo superior a los ángeles, Reina Valera. Versículo 5, capítulo 1, Hebreos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y está citando Salmos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. O sea, ellos son servidores. Mas al Hijo dice, el trono de Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En ese momento sus compañeros eran los ángeles. Por eso sigue haciendo esta genealogía. ¿No? Jesús obediente, si es que habría que tener obediencia siendo hijo de Dios. Jesús obediente se hizo hombre, se despojó de la gloria de Dios. Muere desangrado, destrozado, desfigurado en la cruz. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, o sea, Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás.
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este pasaje se lo estaba yo citando a un hermano que quería saber por qué David era salvo o cómo es que David era salvo, y le contestaron muy bien. Nada más le quiso presentar la cita porque él ya estaba hablando del Mesías en esta cita, David. Una salvación tan grande. 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. O sea, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ellos hacen los dunamis, las señales y los prodigios para que uno sepa que estamos hablando de Jesucristo. Que ellos están hablando de parte de Jesucristo, perdón. El autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, David, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso lo dijo cuando él quería hacer el templo. Y le dijo Dios, no, yo te voy a dar tu casa, pero tú no vas a hacer mi templo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. No porque está esperando al último redimido para que baje, y entonces él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. En la tierra. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Pero aquí todavía él deja moverse al príncipe de este mundo. A Satanás todavía le deja brincar un ratito. Por eso la guerra espiritual es tan complicada, ¿no? Para quienes queremos ser santos, ¿no? Para quienes no, pues es muy padre ser cristiano. Pero vamos a ver aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, en su resurrección le dieron el bobo de parte de Dios Padre. Si Dios Padre no lo resucita, tú y yo estaríamos en peligro y estaríamos diciendo mentiras. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Escuchas? Eso es increíble, o sea, eso es increíble. O sea, como si tuviera algo por lo cual sujetarse a obediencia, ¿no? Dice, para llevar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios mío. Traducción, no te puedes quejar porque es lo mismo que tú tienes que padecer. Estoy diciéndomelo a mí, claro. Insisto, a los que viven el cristianismo light, está chido. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos. ¿Sabes qué es lo complicado del cristianismo? Vivir santo. Saber que todo lo que estás haciendo es
para honra o deshonra de Dios. Donde en todo lugar y en todo momento. Que incluso no tener empleo tiene que ser utilizado de manera provechosa para la honra y gloria de Dios. Y créeme, no ayuda el entorno. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Perdón. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8:18, esto que acabo de decir al final. Así que por tanto, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, los que somos suicidas no, pero bueno, sí, porque de repente dices, bueno, ¿cómo no me mato? Pues como esto, tomo aquello, hago acá, hago allá, para aguantar, ¿no? Y por miedo a la muerte, dice Freud, hacemos muchas cosas. Estamos buscando cómo encontrarle sentido al estar aquí, la trascendencia del hombre. Bueno, pues ya el poder de la muerte ya no está en manos de Satanás, está en manos de Jesús. Él ya tiene las llaves de la muerte. Hay que revisar Apocalipsis si no me crees. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la descendencia de Abraham. O sea, no vino a redimir ángeles, no vino a salvar ángeles, no vino a sacarlos del pecado. Los ángeles que cayeron, el tercio de ángeles que cayeron, estaba su lugar en el infierno. Pero tuvo que abrir habitaciones nuevas para los humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en los que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tuvo que venir como ser humano, porque era lo que iba a redimir, humanos. Y tenía que tener todas las condiciones fisiológicas, físicas y psicológicas humanas, excepto que él era un cuerpo glorificado, y nosotros no. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es superior a Moisés. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Aquí empieza a hablar de que ya hay que empezarse a quitar de la cabeza que Moisés y que Abraham y que no, es Jesús, 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 Jesús. Jesús es el pleroma de todos los que estaban antes, de todas las figuras bizarras de profetas, vicarios de Cristo, amigos de Cristo y demás. Al final todos fallaron, jueces, todos fallaron, él no. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Jesús como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, el reposo del pueblo de Dios. Versículo 7, Reina Valera, capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era el reposo del que se estaba hablando en ese momento? Pues entrar a la tierra prometida, donde iba a haber leche y miel, donde ya todo estaba hecho y nada más llegabas a vivir ahí y a reproducirte.
seguir con lo que ya estaba hecho. Ya todo estaba hecho, lo hicieron los cananeos, amorreos, fereceos, eteos, jebuseos. Ahora, ¿cuál es el nuevo reposo? ¿Cuál es el nuevo lugar en donde va a haber descanso? ¿Dónde va a ser ese nuevo lugar en donde ya todo dolor, toda lágrima, todo dolor, toda angustia, toda queja, todo esto, todo lo que es ahorita el mundo, este pancracio, se va a acabar en la nueva Jerusalén? Baja Dios, reina 1000 años, deja desatarse un ratito más a Satanás y después se lo echa. Acaba con él, el Hades, todo. Baja la nueva Jerusalén y todos los que seamos coherederos con él vamos a estar en el cielo. Vamos a ver cielos nuevos y tierras nuevas. Predicciones sobre animalitos, sobre nueva naturaleza, sobre todo esto que aquí oyes sufrir y padecer. Y sigues diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ven. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que les desobedecieron. ¿No? O sea, ¿quiénes fueron? Pues los desobedientes, los que no creyeron en su palabra, en su promesa. ¿No? Llegan a la tierra prometida, mandan a 12 a revisar, y llegan 2 diciendo, sí, ya le hicimos, es la tierra prometida. Y todos los demás diciendo, no. Ahí están bien gigantes, bien grandotes. Nos van a hacer pedazos. No entremos. ¿No? Entre ellos Josué. Y Josué quedó como líder después de Moisés y es el que los mete después de 40 años cuando decide matar a toda la generación de incrédulos en el desierto. Se van muriendo por causas naturales, van falleciendo y aparece la nueva generación y esa nueva generación es la que va a pasar con Josué a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Primer toma de ciudades, Jericó, y ahí empieza toda la fiesta. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, no hay nada peor que la incredulidad y peor de esa es la indiferencia. ¿No? Hay gente que ni cree, pero tampoco le importa creer. No, espérame, yo estoy muy ocupado en lo mío. Uy. Temamos pues, 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su propio reposo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcamos no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado una buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que faltan algunos, entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No? 3 veces se ha repetido esa frase. ¿Qué es endurecer tu corazón? Es fácil. No oyes, no quieres oír,
le haces caso a tu pecado, no te contritas. La contrición y la atrición. La contrición es de verdad arrepentirte y tratar de caminar de otra manera. La atrición es como le hacen los romanos, lloran, pero no se corrige. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ves la tierra prometida, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Entonces, es esto. Es por lo que estamos en guerra espiritual, los que creemos. Es por lo que estamos peleando nuestra santidad. Y mientras más peleas tu santidad, más cosas extrañas pasan. Créemelo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, tú puedes decir lo que quieras. Dios mira tu corazón. Jesús el gran sumo sacerdote, versículo 14, capítulo 4, Hebreos. Según Reina Valera, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él no pecó, tú sí y yo también. Si practicas el pecado, entonces no eres de Dios. Si pecas, pero te arrepientes, eres de Dios. Porque todos somos sacerdote, 5, porque todos somos sacerdote tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que en él también está rodeada de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por los del pueblo. ¿Recuerdas quién es sin pecado? Nuestro gran y sumo sacerdote Jesucristo. Estos eran en pecado, por eso tenían que limpiarse para poder entrar al lugar santísimo. Y por eso debían de estar pagando año con año o matando animales año con año para cubrir la ira de Dios. No para pagar los pecados, pero para cubrir la ira de Dios. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, los levitas. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose como sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿No? Si quieres saber en dónde, eso está en Salmo 110:4. ¿No? Y aquí viene una disertación de quién es Melquisedec y de qué se trata Melquisedec. Es interesantísimo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente, ruego, clamor, lágrimas. Esa es una oración, de verdad. O sea, yo insisto, yo no sé por qué en la mañana empecé a leer Hebreos. Bueno, no lo he dicho ahorita en este video, empecé a grabar otro, pero se me fueron los papeles y mejor volví a grabar. Empecé a llorar. No pude empezar a leer, me puse a llorar, luego me empezó a dar mucho sueño. Llevo prácticamente 5 horas tratando de leer Hebreos y ahorita estoy tratando de subirlo, no sé ni por qué.
y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Jesús, obedecer. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía, versículo 11, 5, Reina Valera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo se logra eso? Biblia, vida, Biblia, vida, vida, Biblia. Esto que tengo alrededor, que todos los días es donde te prueba la Biblia. Te quedas sin empleo, te sigue probando. Tu hija no se convierte, te sigue probando. Tus vecinitos con sus animalitos y sus gatitos en tu casa y sus desórdenes emocionales y sus mujeres buscando macho y estrellando puertas y matándose. Sus fiestecitas, sus orgías, sus gritos, sus... 6. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cuáles son las obras muertas? Pues no teniendo que regresar a la circuncisión, y regresando a las fiestas no sé qué, y a los sacrificios quién sabe qué, en un templo que ya ni tenía sentido. De la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a un vituperio. O sea, estos que están rededicándose cada 15 días. ¿No? Porque cada 15 días se dan año sabático. Cada 15 días quieren rededicarse. O sea, no es lo mismo que tengas áreas en las que todavía hay que trabajar, a que cada vez que termina tu culto te vas a vivir el mundo y regresas a rededicarte. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, si a ti te dan el don de Dios y te hablan del Espíritu Santo y lo vives un rato, pero por lo que sea te la pasas tragando mundo, pues. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de que las cosas mejores que pertenecen a la salvación aún hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Esos son los que sí se dedican a ser cristianos. Porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, por plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos el fortísimo consuelo de que hemos acudido para asirnos de la esperanza que es delante de nosotros. Uno, jurar, y dos, jurar por sí mismo, uchis, ¿no? O sea, jurar a Dios por Dios mismo, uchis. ¿Cuándo crees que va a fallar eso? Nunca. Pese a que este mundo no deja de fastidiar, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelvo a repetirlo. Sacerdocio de Melquisedec, capítulo 7. Porque es este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, quien volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Eso aparece en Génesis, por si tienes dudas. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hay quienes dicen que será Jesús en una presentación previa. Hay quienes dicen, pues no, simplemente es un sacerdote X que gustosamente estaba bendito por la gracia de Dios, reconoció en Abraham el de la promesa, y Abraham va y le entrega un diezmo, como un gusto, después de haber ido por Lot y haber ganado la batalla y traerse a Lot y traerse un botín. Nada más. De hecho, ahí hay una discusión entre ellos y Abimelech, si no me acuerdo mal. Y él lo manda al cuerno y se va a ver a Melquisedec, le da el diezmo y se va. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar en el pueblo los diezmos según la ley. O sea, es como obligación, ¿no? Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, por aquel cual genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, la diferencia, ¿no? El pacto, toda la cuestión abrámica, mosaica, donde Leví tenía que ser alimentados por las mismas otras 11 casas. Bueno, acá este amigo no tenía nada que ver allá adentro y fue bendecido. Y fue el que bendijo, y fue el que recibió los tributos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Jesús, por lo que te decía yo hace rato, o sea, Jesús no corresponde a ninguna casa que tuviera que ver con profetas o sacerdotes o algo así. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, o sea, puesto por Dios. Pues si se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Es decir, ya no tiene sentido el ir y que los levitas y que el sacerdote y que los
carneros y que los cabritos y todo este rollo. Pues nada perfecciona la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Todo el día, toda la noche, toda la madrugada. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, inmutable sin cambio, sin mancha, sin nada. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, Jesús, Jesús. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los de los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior de la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, su sacrificio fue el perfecto. Él era el cordero inmolado sin mancha, del que se habla en Apocalipsis, del que se habla en Isaías. Y al rato nos faltan los desorientados noviecitos de la otra, y los estrellones de puerta, y los gritos. Quiero seguir hasta el capítulo 12, pero créeme que no sé qué está pasando hoy. Pero bueno, sí sal.